que la tormenta fuerte que venía para nuestro país, gracias a Dios se disipó, ¿verdad? Y yo veo que también la iglesia se disipó, habemos pocos ahora, ¿no? Pero hay una razón, y es una razón especial. Es porque algunos hermanos han viajado a Guatemala para el seminario que va a haber allá en el Liceo Cebrón, ¿verdad? Entonces es una buena razón. Y otra de las razones de por qué no hay algunos hermanos en la iglesia es porque esta mañana mi esposa con mis hijos tuvieron que ir a traer a mi suegra al aeropuerto. Viene la mamá de Celia, entonces también es una buena razón alegre para la familia que la vamos a recibir, y eso es lo que hace que la iglesia ahorita se vea así bien, con pocos hermanos. Pero damos gracias a Dios, hermanos, porque nos ha permitido esta mañana estar acá. Hace unos domingos, si recuerdan ustedes, compartía acerca de cómo la ley de Dios afecta nuestra vida como cristianos. Y cuando nosotros leíamos o estudiábamos esta parte, también veíamos de que la Escritura también dice que somos salvos por gracia. Entonces esta mañana yo quiero abordar este tema acerca de la gracia de Dios y cómo la gracia de Dios afecta a nuestra vida. Por ejemplo, nosotros oramos al Señor y le decimos: Señor, dame gracia para caminar rectamente delante de ti. O decimos: Señor, dame la gracia para no pecar. Oramos, y a veces cuando probablemente vamos a tener alguna cita, alguna reunión con alguna persona, oramos y le decimos: Señor, dame la gracia delante de, tal vez es una autoridad del gobierno, dame la gracia delante de esa autoridad para que yo pueda presentarme y que tal vez mi petición sea escuchada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la gracia, hermanos? Acompáñenme, hermanos, al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 44. Perdón, el versículo 4 dice: pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y en el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, entonces en este punto nosotros podemos preguntarnos y decir: bueno, si por gracia somos salvos y estamos en el tiempo de la gracia, entonces todos los que estamos acá, que hemos aceptado a Jesucristo, somos salvos por medio de la gracia. Entonces ese es el punto en donde yo quiero que ahondemos y analicemos, hermanos, la gracia de Dios. ¿Qué es eso que Dios nos da o que nosotros hemos alcanzado, que nos hace dignos y nos hace suficientes para alcanzar la salvación? La gracia de Dios. Primero veamos que en el versículo 4 dice que Dios es rico en misericordia. Algunos creemos que la misericordia de Dios y la gracia de Dios son la misma cosa, pero no son la misma cosa, son dos cosas diferentes. Veamos el concepto o significado de la palabra misericordia. Misericordia dice el diccionario que es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Entonces, si por ejemplo hay una persona que me comenta a mí que tiene un problema, y a lo mejor está en mis capacidades o está al alcance de mi mano poder ayudarle y solventarle ese problema, yo puedo ser movido a misericordia y hacer una acción para ayudarle a esa persona. Hace 2 noches yo madrugué porque un cliente de la granja nos había pedido unos pollos ya grandes en pluma, y los íbamos a entregar a las 5 de la mañana, de modo que tipo 4 y media de la mañana yo iba en el pick-up, y en la calle de un cantón de Santo Tomás estaba una perra grande.
Yo vivo en el Pica, y cuando la vi dije, el perro siempre se aparta, ¿no? Entiende, al ver las luces se va a apartar. Pero cuando la perra se apartó, en ese momento lo que quedó fue un cachorrito pequeño, quizás de un mes o probablemente menos de un mes, pero era demasiado torpe el perrito para caminar. Entonces ahí frené yo y al ver el cachorro dije, le voy a pasar encima, y frené con fuerza, como no hay muchos vehículos a esa hora, torcí el timón hacia un lado y volví a retornar. Me percaté con el retrovisor de no haber atropellado al perrito. ¿Qué sucedió, hermanos? Ese cachorro, por su naturaleza de ser cachorro, tiene una gracia. Los cachorros son graciosos. Aquí no nos gustan los perritos pequeños, ¿verdad? Los cachorros son graciosos. Él tiene una gracia por naturaleza. Pero segundo, yo fui movido a misericordia, porque yo había tomado una decisión. Mi decisión era que la perra, por ser adulta, tenía que apartarse, y ella se apartó. Pero el cachorro no era adulto, el cachorro no entendía que el carro lo iba a atropellar. Entonces yo fui movido a misericordia y me aparté. Entonces ahí actuaron dos elementos a favor de la vida de este cachorrito. Veamos el significado de gracia, hermanos. Gracia dice que es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que las poseen resultan atractivas o agradables. Lo que les decía de ese cachorro. O pensemos en un bebé. Esta semana Keila Alfaro, Dios le permitió dar a luz a su bebita, Keilita Noemí, y nos mandó unas fotos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos esa foto de esa nena, uno se enternece, ¿verdad? Uno se alegra. Cuando nosotros vemos los bebés en las fotos, lo que sigue, hermanos, es una sonrisa en nuestro rostro, ¿verdad? Y ay, decimos, qué bonito. Entonces, eso es algo hermoso, una cualidad linda que puede tener una persona. Y a la edad en que nosotros recién nacemos, por lo general todos somos graciosos. Y Dios es tan soberano que en todas las especies de animales, no hablando ya de humanos, sino de animales, cuando todos los animales están en esta etapa de recién nacidos, todos los animales son graciosos. Imagínense un tigre, si usted lo ve grande, usted se asusta y sale corriendo. Pero si usted ve un cachorrito de tigre o un cachorro de león, usted se enternece, ¿verdad? Y no queremos hacerle daño a ese tigre. Pero si hubiera aquí un tigre salvaje afuera, quizás alguien que tuviera pistola, quizás capaz lo mata. Entonces, la gracia es eso, algo lindo, algo hermoso que una persona puede tener, por la cual es agradable hacia otra persona. Ahora, nosotros como cristianos hemos alcanzado la gracia de Dios. Quiere decir que nosotros somos hermosos, tenemos algo lindo, algo bello en nosotros, por lo cual Dios se enterneció, y por esa razón es que nos ha permitido ser salvos. ¿Será posible, hermano, que nosotros como somos, o como éramos antes, pecadores, muertos en el pecado, Dios haya podido ver algo hermoso y que haya dicho, es que tengo que rescatarlo y tengo que salvarlo? No, hermanos. Nosotros no teníamos absolutamente nada rescatable en nuestra vida. Éramos como cualquier otra persona pecadora. Y la Escritura dice que cuando nosotros estábamos en pecado, estábamos muertos al pecado, muertos en el pecado. Entonces Dios, cuando nos veía, lo que veía era un muerto. Ahora, díganme, hermano, ¿qué de gracioso o de hermoso podemos ver en un muerto? No hay nada, hermano, agradable, a menos que sea nuestro familiar, pero aún así no tiene tanta gracia, ¿no? Como para que Dios haya dicho, este muerto toca mi corazón. No, hermanos. Entonces vamos a ver que la gracia que nosotros hemos recibido es un regalo de Dios. Es algo que Dios, en un momento movido por misericordia, nos ha dado a nosotros. Y es ese regalo que Dios nos ha dado, es algo que nosotros debemos atesorar y guardar celosamente. Quiero contarles una historia de una pareja de esposos.
el esposo había recibido un ascenso en su trabajo. Entonces él llegó contento a la casa y le dijo a su esposa: mi amor, le dijo, fíjate que por fin me dieron el puesto que yo estaba buscando y no tuve otra forma de agradecerle a mi jefe que invitarlo a cenar a la casa. Y el esposo: mi amor, le dice, pero ¿cómo hace eso? Le dice, mire, si no tengo que ofrecerle para cenar, le dice, ¿y qué íbamos a comer? Pues le dice, si lo que tengo son frijoles, le dice, si eso es lo que íbamos a comer, pero frijoles, le dice, ¿cómo se le ocurre? Mi jefe quizás ni siquiera come eso, le dice, pero es lo que tengo, le dice. Bueno, le dice, pero la cosa es que mi jefe viene a cenar, le dice, vamos a hacer una cosa, le dijo el esposo, porque él quería hallar más gracia delante de su jefe. Cuando mi jefe venga, yo le voy a preguntar a usted qué hay de cenar. Usted me va a decir que hay frijolitos y hay jamón de ternera. Entonces yo le voy a decir a usted, pues sirva jamón de ternera. Después usted se va a la cocina y tira unos trastos. Yo le voy a preguntar que qué pasó. Y usted me dice que se ha caído el jamón de ternera. Bueno, y en eso estaban platicando cuando llegó el jefe. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciado? Le dice, pasa adelante. Vamos a cenar, le dice. Jefe, le dice, ¿qué quiere comer? Le dice, no sé, le dice, ¿qué me puede ofrecer? Mire, tenemos frijolitos y un jamón de ternera. Le dice, no, pues jamón de ternera, dijo. Mi amor, le dice, sírvanos el jamón de ternera. Le dice, sí, mi amor, le dice. La esposa se dice. Cuando llega a la cocina, justo como habían planificado, el gran ruido, plan, los cuatro por acá. Mi amor, le dice, no me diga que se le cayó el jamón de ternera. Le dice, no, mi amor, los frijolitos. Le dice. Imagínense cómo habrán salido al final. Bueno, pero esta persona estaba buscando encontrar la gracia delante de su jefe. Hermanos, ¿qué podemos hacer nosotros para hallar gracia delante de Dios? Si le ofrecemos unos frijolitos o un jamón de ternera, le podemos ofrecer la vida de mis hijos, mi propia vida, le puedo ofrecer el dinero que yo tengo. ¿Para qué quiere Dios el dinero? No hay nada que nosotros podamos ofrecerle a Dios para alcanzar su gracia. Solamente por su misericordia que el Señor se va a mover de esa manera. Acompáñenme a 1 Corintios 15, versículos del 1 al 5. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Este es el evangelio que nosotros conocemos, hermanos. Nosotros sabemos que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia y la naturaleza a pecar por naturaleza. Entonces, estando nosotros condenados en el pecado, ¿qué esperanza teníamos para nuestra vida? Lo único que nosotros teníamos era el castigo eterno, la muerte por nuestros pecados. Jesucristo vino, Dios mismo se hace hombre y se da en sacrificio por nuestra vida. Cuando Él se sacrifica, Él no había cometido pecado. Entonces Él paga el precio. Nosotros tenemos una deuda, hermanos, por el pecado que hemos cometido, y nosotros debemos pagar esa deuda. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Entonces nosotros estamos condenados, pero Jesucristo, sin haber cometido pecado, dice: yo voy a morir y voy a poner mi vida por todos los pecadores que vengan y se arrepientan. Entonces, una vez Jesucristo habiendo pagado el precio, Él dice: si tú crees en mí, si te arrepientes y me reconoces, entonces yo te voy a dar el perdón de los pecados. Cuando nosotros recibimos ese perdón de pecado, ¿qué otra culpa tenemos, hermano? Porque la razón por la cual nosotros estamos condenados a muerte es por el pecado que cometimos. Pero si Jesucristo mismo
se hace cargo de nuestra culpa, si Él se hace cargo de nuestra deuda y Él la cancela, ¿ahora qué culpa tengo, hermanos? ¿Sí? Es como si yo debo $1,000, pero viene alguien más y cancela esa deuda. Yo tenía esa pena, ese pesar, y quizás ni podía dormir porque debía esos $1,000. Pero viene una persona, un amigo, y me cancela la deuda y me dice, ¿sabes qué? Ya pagué tu deuda y a mí no me debes nada. No te preocupes, ya olvídate de esa deuda. Ahora yo soy libre, hermanos. Ahora yo estoy feliz, estoy contento porque ya no tengo esa deuda. Entonces, Dios perdona nuestros pecados y ahora nosotros somos libres. Somos libres por los pecados que habíamos cometido antes. Pero ¿qué sucede, hermanos? Si yo, como ya no tengo deudas, llego con algún usurero y le digo, mira, préstame $500. Voy a hacer un negocio, qué sé yo. Y luego no puedo pagarlos. Una vez más, tengo una deuda, ¿sí o no? Así, hermanos, si yo, una vez venido a Cristo, cometo pecado o sigo en el pecado en el que yo venía, otra vez, hermanos, tengo la deuda. Y una vez más, necesito regresar a mi fiador, a Jesucristo, a pedirle que por favor perdone la deuda que nuevamente yo adquirí. Pero ¿cómo podemos nosotros venir a Jesucristo para que Él perdone nuestra deuda? La única manera en que Jesucristo va a estar dispuesto a pagar nuestra deuda es cuando nosotros vengamos a Él con un corazón arrepentido. Si yo no tengo arrepentimiento en mi corazón, entonces es mentira que yo quiero cancelar mi deuda. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a usted, hermano, arrepiéntase porque usted es un pecador. ¿Por qué soy pecador? Me va a decir. Imagínense que, le digo yo que, porque estaba usando ropa de color negro, y para mí usar ropa de color negro es pecado. Pero usted sabe que eso no es pecado. Entonces usted me va a decir, usted está loco, hermano, yo no soy pecador, yo puedo vestirme de negro cuanto quiera, y eso no es pecado. Usted no está convencido que eso es pecado. Pero imagínense que yo encontrara una escritura en donde dice el Señor que Él aborrece y que su ley dice que no debemos vestirnos así. Entonces usted se daría cuenta que realmente y efectivamente está en pecado. En ese momento nuestro corazón sería contristado, ¿sí? Entonces es ahí donde la ley del Señor actúa en el corazón del hombre. Pero hermanos, yo puedo estar convencido de ser un pecador. Yo puedo estar convencido, por ejemplo, cuando uno habla a veces con personas que son perversas, así que supóngase que usted hable con un ladrón que toda la gente sabe que él es ladrón, y usted le dice, ¿tú sabías que la Biblia dice que los ladrones no entrarán al reino de los cielos? Él ya lo sabe, hermano, y él lo ha pensado y analizado muchas veces. Y él dice, quizás cuando él comenzaba a robar decía, quizás yo me voy a ir al infierno, a lo mejor me voy a ir al infierno. Pero él siguió robando y su conciencia se fue cauterizando al punto que en ese tiempo, cuando usted le dice, ¿sabías tú que porque estás robando tú eres ladrón y te vas a ir al infierno? Él diría, sí, algún día todos vamos a morir. Pero ¿sabes qué? Le diría él, Dios es misericordioso y Dios le da la gracia a los pecadores para que alcancen la salvación, diría este ladrón. Entonces, él no está arrepentido, hermanos. Él no tiene una convicción de pecado. Él sabe que es pecador, pero aún así no se arrepiente. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será que una persona sabe que está pecando, que está en pecado, no es cristiana y no se quiere arrepentir? Es por algo. Porque Dios no le ha dado ese regalo que nos dio a nosotros, que se llama la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es aquello que nos va a hacer reconocer que Dios murió por nuestros pecados, y a la vez es lo que nos va a hacer tener fe.
Bien, veamos, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí, hermanos, vemos que la gracia es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Pero antes de eso dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí, hermanos, estas palabras son claves. Cuando dice por medio de la fe, Dios, por su gracia, nos acerca a nosotros, nos permite que nuestro corazón sea abierto. Y cuando nuestro corazón es abierto, entonces nosotros recibimos la palabra de Dios y creemos en Jesucristo. Por eso dice: porque por gracia sois salvos. Es lo primero que Dios nos da, el regalo, hermanos, la gracia, por medio de la fe. Imagínense que Dios me da la gracia para ser salvo, pero yo no tengo fe en que Jesucristo murió por mis pecados. ¿Cómo queda eso, hermanos? ¿Cómo puedo alcanzar? Dios tiene todo el deseo, todo el anhelo en su corazón de que yo sea salvo, pero yo no tengo la fe suficiente para creer que Jesucristo vino a morir por mis pecados. Mi fe puede estar en Buda, mi fe puede estar en no sé qué otro, en Mahoma si quieren, y yo creo más en ellos que en Jesucristo, y cuestiono el hecho histórico de que Jesucristo murió por mis pecados. Entonces, ¿cómo alcanzo la salvación, hermanos? ¿De qué manera soy salvo si mi fe no está puesta en Jesucristo? Pero aquí dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que Dios nos permite a nosotros despertar en un momento y estar abiertos a escuchar el Evangelio de Dios, a reconocerlo en nuestro corazón, a creerlo con nuestra mente, y en ese momento la fe es implantada en nuestra vida. Perdón, se me han traspapelado mis horas, pero ahorita las arreglo. Amén. Vamos, hermanos, al libro de Juan, capítulo 11. Quiero presentarles un ejemplo acerca de cómo obra la gracia en nuestra vida. Juan 11, capítulo 14. Dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. En el versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. El contexto de este pasaje, hermanos, es cuando Lázaro había muerto. Dice la Escritura que cuando Jesucristo llegó a donde estaba Lázaro, el cuerpo de Lázaro ya yedía. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Cabe la posibilidad de que Lázaro haya estado en estado de coma o solamente haya estado durmiendo por algo, qué sé yo? No, hermanos. Lázaro estaba muerto y estaba podrido en su cuerpo, en sí mismo. Pero Jesucristo clama y le dice: Lázaro,
ven fuera. Hermanos, un muerto puede escuchar, no puede escuchar. Un muerto pudiera haber visto las señas que Jesucristo le hacía, ven fuera. Pero ¿cómo el cuerpo de Lázaro o Lázaro logra recibir el mensaje de Dios de que tiene que salir de esa tumba donde estaba, de esa sepultura? Porque era un cuerpo muerto. Si la gracia de Dios en ese momento obró en la vida de Lázaro y Dios provoca el milagro en que Dios le da la gracia a Lázaro para que su espíritu pueda escuchar la voz de Jesucristo, entonces ese cuerpo puede levantarse. Pero de otra manera, el cuerpo de Lázaro no podía escuchar. Vamos a Efesios otra vez, en el capítulo 2, versículo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Perdón, siempre se me cruzan mis citas. Estoy buscando la cita en donde Dios dice que antes éramos muertos en el pecado. 2:1, sí, gracias. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si nosotros nos damos cuenta, hermanos, este versículo es paralelo al estado en el que está Lázaro, solo que Lázaro está muerto literalmente, pero aquí se nos está diciendo que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Entonces, si nuestro espíritu está muerto espiritualmente, ¿cómo nuestro espíritu puede responder a la voz de Dios? Si Dios habla, pero nuestro espíritu no escucha. Nosotros estamos muertos como el cuerpo de Lázaro estaba muerto. Pero cuando Dios nos da la gracia, ese regalo, ese don inmerecido, nuestro espíritu en ese momento logra despertar, logra abrir los oídos y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es ahí, hermanos, cuando la gracia de Dios empieza a obrar y empieza a actuar en nuestra vida. Logramos comprender eso, hermanos, cómo la gracia de Dios es algo que Dios nos ha dado, ¿sí? Y es algo que no está tampoco disponible para todas las personas. Dios en su misericordia en algún momento nos toca a nosotros, nos da la oportunidad. Cuando Judas, el Judas Iscariote, traiciona a Jesucristo, Judas en algún momento escuchó el Evangelio del Reino y él estaba con los discípulos y siempre estaba con él. Pero Judas tenía un problema, hermanos, en su corazón, y él tenía avaricia, ¿sí? Entonces, a pesar de que caminó con Jesucristo, Judas no recibió la gracia para poder arrepentirse. Y lo podemos también ver en el libro de Génesis, en la historia de Caín. Dice, en el capítulo 4 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz
a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Pues dio a luz a su hermano Abel. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora, hermanos, nosotros vemos acá que hay dos personas. Una persona es Abel, que da un fruto agradable a Dios, da un sacrificio conforme a la voluntad de Dios. Pero Caín decide traer lo mejor de la tierra. Yo puedo ver que Caín tiene el corazón de algunas personas que quieren agradar a Dios a su manera. Personas que dicen: no, dice, si yo soy buena gente, dice, yo ayudo a muchas personas, hago buenas obras, hago esto, hago lo otro, pero no necesito ir a la iglesia, no necesito alabar a Dios, o qué sé yo. Entonces, personas están ofreciendo lo mejor de la tierra para Dios, pero Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es obediencia. Entonces dice que el corazón de Caín se ensañó, y Dios le dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín, bueno, sí, hermanos, aquí Dios le está dando la oportunidad a Caín para que Caín pueda arrepentirse acerca de la ofrenda, porque Caín pudo haber dicho: Dios mío, yo te he fallado, yo traje una ofrenda que no era agradable a ti. Y pudo Caín haber regresado y haberle presentado una ofrenda conforme al corazón de Dios. Pero Caín no hizo eso. Caín lo que hizo fue endurecer su corazón, y dice que se ensañó, y conocemos la historia de que al final termina matando a su hermano. Y cuando Dios regresa y le pregunta por su hermano, Caín, lejos de arrepentirse, le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces vemos de que Caín tuvo la oportunidad, porque Dios mismo estuvo con él hablándole, podemos decir, presentándole el evangelio, una oportunidad de arrepentirse, pero él no quiso. Y así hay muchas personas, hermanos. Pero nosotros, gracias a Dios, hemos recibido la gracia de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 17 dice: de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 1 Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nosotros ya caminamos con el Señor, nosotros debemos, hermanos, de ser humildes en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Dios no resista a nuestra vida. Pero también podemos ser lo contrario, podemos ser soberbios en nuestra forma de ser, y si nosotros somos soberbios y orgullosos, Dios nos va a alejar de sí. Veamos, hermanos, qué dice Santiago capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Vamos al versículo 6 primero, dice 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces vemos de que si nosotros somos humildes, el Señor nos va a dar mayor gracia, hermanos, para caminar con Él y no salir del camino. Pero ahora veamos desde el versículo 4, dice, y a mí me llama la atención porque este capítulo le está hablando a una congregación
cristiana, una congregación que ya conoce al Señor. No le está hablando a personas que no conocen del Señor. Estas personas que están escuchando este mensaje son personas que ya recibieron la gracia para caminar con el Señor. Y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y orad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermano, ¿qué nos está diciendo a nosotros como cristianos? Que nosotros no debemos de estar haciendo lo que el mundo hace. Nuestra vida tiene que ser diferente, porque no hay una relación en las cosas del mundo con las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y este mensaje está diciendo de que si nosotros somos humildes y caminamos de esta manera, el Señor nos va a dar la gracia que necesitamos para seguir caminando, continuando en el camino. Vamos a Judas 4. En Judas capítulo 1, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que nos dice este versículo, hermanos? Que aquí, adentro de la iglesia, no hablo específicamente de esta iglesia cristiana Belén, sino adentro de la iglesia cristiana en general, hay cristianos que se dicen cristianos y que han entrado encubiertamente y que cambian en libertinaje la gracia de Dios, porque dicen: por gracia somos salvos y la salvación no se pierde. Entonces yo puedo pecar, yo puedo fornicar, puedo adulterar, puedo ser borracho, puedo mentir, puedo robar, puedo hacer lo que yo quiera, porque por gracia soy salvo. Dios ya me dio la gracia de la salvación y esta gracia yo no la voy a perder. Pero aquí dice, hermanos, que porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Imagínense, hermanos, puede ser, yo no sé, que algunos de nosotros estemos en esta congregación, pero que estemos destinados para condenación, que mi vida al final se vaya a perder. ¿Qué puedo hacer yo, hermanos, para que mi vida al final no se pierda? Bueno, dice el Señor que Él da la gracia a los humildes. Él ya nos dio la gracia para que nuestro espíritu, que estaba muerto en pecado, despertara y nosotros recibiéramos el Evangelio y la fe del Señor fuera implantada en nosotros. Ahora yo ya tengo fe y creo en Jesucristo. Ahora lo que yo tengo que hacer es guardar este galardón, este premio que Dios me ha dado, y que es la fe. Entonces, es algo que yo tengo que cuidar, hermanos. Es algo que no debo tomar a la ligera, la gracia de Dios, y decir: es que Dios ya me la regaló y de aquí para allá pues ya todo es fácil y es mejor como cristiano. Yo solamente eso necesitaba. Ahora en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es lo que les decía hace un momento. Si yo no tengo fe de que Dios existe, si yo no tengo fe de que Jesucristo vino a pagar el precio de mis pecados, entonces no tengo fe. Y si yo no tengo fe, entonces no puedo agradar a Dios.
Y dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Si nosotros buscamos a Dios, anhelamos a Dios, nos encontramos con Dios, Él nos va a premiar, nos va a dar un galardón. ¿Cuál galardón va a ser ese, hermanos? Que tengamos un corazón que le busque y que le anhele cada vez más. Ahora, la gracia de Dios nos permite vivir en libertad del pecado. No nos da la libertad para pecar, nos liberta del pecado. Antes yo era pecador y arrastraba las cadenas del pecado, y yo no era libre, hermanos. Pero cuando vine al Señor y el Señor me dio la fe, entonces las cadenas del pecado fueron rotas. Ahora yo soy libre. Soy libre porque no tengo condenación. Soy libre porque no voy a ser condenado al infierno, hermanos. Pero ¿qué pasa si yo regreso al pecado, hermanos? Si yo estoy una vez y otra vez y otra vez regresando a esa vida de pecado, entonces otra vez yo estoy poniendo esas cadenas en mi vida, hermanos, y necesito una vez más la liberación, ¿sí? Pero no puedo estar jugando con Dios, porque si yo digo, acabo de robar, Señor, perdóname, me he arrepentido, y mañana necesito dinero y vuelvo a robar, eso no es estar arrepentido, hermanos. Eso es jugar con Dios, y eso no es lo que Dios está buscando en nosotros. Bien, entonces Dios da gracia para creer en Él. La gracia es un regalo de Dios, hermanos. Ese es el primer punto que hemos visto esta mañana. El segundo punto es que si tengo fe, he creído en Jesús y reconozco que solo Él puede salvar mi vida. Entonces llego al arrepentimiento, cuando conozco que Jesucristo ha pagado por mis pecados, pero debo reconocer primero que soy pecador. Si yo no reconozco que soy pecador, de nada necesito la salvación de Cristo. Y eso es lo que hace la gracia. Me hace ver y reconocer mi condición. Ahora, cuando estoy libre en el pecado, ya no voy a morir, sino que voy a vivir en el Señor. Pero sí necesito alejarme del pecado. Entonces, esa es la diferencia, hermanos. Cuando nosotros decimos que somos salvos por gracia, no es que la gracia sea algo que el Señor nos dio y que es como un contrato en donde el Señor está obligado a salvarnos, sea como sea y por lo que sea, que Él nos va a salvar. No, hermanos, la gracia solamente fue la llave que abrió el camino de nuestra vida al camino del Señor. Si Dios no nos hubiera dado la gracia, nosotros no nos hubiéramos acercado a Dios. Pensémoslo, hermanos. ¿Quién de nosotros ha venido al Señor porque nosotros le hayamos buscado? ¿Quién nació con el deseo y en su pensamiento decir, hay un creador, hay un Dios, yo necesito acercarme a Dios porque estoy convencido de que he nacido fuera de la gloria de Dios y necesito ser incorporado en su gloria? Nadie, hermanos. Vamos ahorita, los animo a que vayamos a evangelizar y encontremos a cualquier persona. Por muy pecadora o por muy moralista que sea esta persona no va a aceptar ni reconocer a Dios, a menos que Dios afecte su vida. Piensa en sus amistades, hermanos. Yo creo que pudieran haber 2 o 3 personas que han impactado mi vida moralmente hablando. Y yo he dicho, wow, qué moral la que tiene esa persona, pero no es una persona cristiana, ¿sí? Entonces pueden haber personas moralistamente hablando mejores que nosotros, pero que no quieren nada con Dios. Hay personas ateas que no creen en Dios, o personas que creen en otras deidades que tienen morales o estándares de moralidad alta. Hace poco nos mandaban un video de un joven que es japonés, nacido en Colombia, y él decía acerca de por qué no se cruzaba un semáforo en rojo en Japón. Entonces él decía de que su papá le enseñaba de que no se cruzaba el semáforo en rojo, y el hijo, que era colombiano, le decía, papá, crucémonos, no hay nadie que nos vea. Sí, pero estás tú, le decía, o estoy yo. Sí, estoy yo, pero nadie más, nadie nos ve, no hay cámaras. Sí, pero estoy yo, le decía. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no voy a hacer algo
que después me dé vergüenza hacer porque ustedes se van a dar cuenta, menos lo voy a hacer porque yo me estoy dando cuenta. Ese es un sentido de moralidad exageradamente elevado, considero yo, y no es malo, es un pensamiento que yo hasta cierto punto bueno. No está mal creer que yo soy la persona más importante a la que no debo defraudar. Si no me defraudo a mí mismo, ¿cómo luego voy a defraudarlos a ustedes? ¿Me entienden? Pero esa es una filosofía japonesa. Esta persona puede ser moralmente alta, pero no le va a alcanzar su moralidad para alcanzar la salvación. La salvación solamente la van a alcanzar aquellas personas que Dios les haya dado ese regalo, ese galardón. Ahora se me dice, hermano, pero yo tengo un familiar que es inconverso. ¿Qué puedo hacer yo para que esta persona reciba a Dios si Dios no le quiere dar ese regalo? Hermano, ore por esta persona para que Dios sea movido a misericordia y Dios le pueda dar la gracia a esa persona para poder abrir su corazón y para poder reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Así también nuestros hijos, hermanos. Ya el próximo año nuestro hijo mayor va para la universidad. Para nosotros es un reto grande porque ustedes saben que nuestros hijos han estudiado en casa y han estado siendo guardados. Hoy llega el momento de abrir un poco la puerta. Bueno, yo confío en el Señor, en que Él le va a dar la gracia a mi hijo para mantenerse firmes. Y si en algún momento mi hijo se brinca los portillos, para eso existe la disciplina, hermanos. Y con mi esposa hablábamos hace poco y decíamos, han sido disciplinados desde pequeños, ¿cuál va a ser la diferencia ahora? ¿Verdad? La diferencia no hay ninguna, simple y sencillamente han sido disciplinados. Y yo siempre pongo un ejemplo acerca de la disciplina, y es para este consejo es para los padres que tienen hijos pequeños. Cuando hace años yo recibí un curso para entrenar perritos, a mí me enseñaron que para que un perro no se saliera de la casa, había que enseñarle la orden, y si él violaba la orden, había que disciplinarlo. Se le ponía un collar de castigo, se le llama, se le daba unos jalones no tan fuertes, pero él reconoce la acción, es como un jalón de oreja, ¿no? Y él sabe que está haciendo algo que no le gusta a su amo, y él se acostumbra a no hacerlo. Pero me decían, nunca cerres la puerta si querés enseñarle a que no se salga, porque cuando él encuentre la puerta abierta, simplemente se va a salir. Él tiene que mantenerse dentro de la casa porque él debe de tener su propia convicción de que es mejor quedarse adentro que salir. Entonces, así es la disciplina, hermanos. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ellos saben cuáles son los límites que pueden pasar o los que no pueden pasar. Y si pasan los límites, ellos deben de estar 100% seguros de que van a haber consecuencias. Y nosotros las consecuencias las debemos de llevar hasta su fin, independientemente de quién sea de nuestros hijos y las situaciones en las que se hayan metido. Eso es disciplina, hermanos, no variar. Y así también a su vez el Señor a sus hijos los disciplina. Si nosotros somos hijos de Dios y Él nos ha tomado a nosotros por hijos, si ya hemos alcanzado la gracia de Dios y nosotros queremos salir del camino, sepamos, hermanos, que van a haber consecuencias y que la disciplina de Dios nos va a regresar. Pero alegrémonos por eso, hermanos, porque hasta en eso hay misericordia y Dios en su soberanía nos va a dar la gracia para llegar hasta el final. ¿Sí? Mi mamá siempre tuvo una oración delante del Señor y nunca la escondió de nosotros, y su oración era: Señor, si mi hijo se va a apartar de tu camino y va a ir al infierno, córtalo. Yo creía esas palabras, hermanos, y cuando el Señor vino a tratar mi vida y me disciplinó, yo sabía que lo que seguía dentro de poco tiempo es que mi vida iba a ser cortada, a menos que yo regresara al camino del Señor. Y gracias a Dios por eso, porque en su misericordia con el tiempo le conocí y ahora le amo. El Señor no solamente da la gracia para que nosotros creamos y tengamos fe, hermanos, sino que Dios también da la gracia para que nuestro corazón sea transformado. Porque si antes nosotros aborrecíamos a Dios, cuando el Señor nos da su gracia, ahora nosotros amamos a Dios y anhelamos estar con Él.
y anhelamos su presencia. Y ese es el misterio y es lo que la gracia hace en nuestras vidas, hermanos. Démosle gracias a Dios por ese don, por ese galardón que nosotros lo hemos ganado inmerecidamente, hermanos. ¿Sí? Gracias a Dios por eso. Y no tomemos la gracia como libertinaje. No la tomemos como decir, yo puedo pecar y Dios de todas formas me perdona. Él se ha comprometido a perdonarme. Él siempre va a estar ahí para perdonarme. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo siempre va a estar dispuesto a perdonarnos, siempre y cuando nosotros tengamos un arrepentimiento genuino en nuestro corazón. Pero no vamos a poder jugar con Dios, hermanos, y Dios lo sabe, Él lo conoce. Entonces, si yo me pongo a jugar con Dios, también van a haber consecuencias para mi vida. Amén. Que el Señor nos dé la gracia para caminar con Él. Pongámonos de pie. Oh Señor, te damos gracias por este día hermoso que nos has regalado. Te suplicamos, Señor, en tu misericordia, que permitas que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y que podamos tener un entendimiento pleno de tu evangelio, que podamos atesorar, Señor, y reconocer ese sacrificio enorme que tú hiciste por nosotros, Señor, en que aún siendo pecadores, Señor, estamos muertos, habiendo llagas podridas en nuestro cuerpo, Señor. Tú estuviste dispuesto a hacer ese sacrificio, Señor, porque nadie podía pagar nuestra deuda contigo. Oh Salvador eterno, ayúdanos, Señor, y danos la gracia para ser agradecidos contigo, Señor, para reconocer, Señor, ese sacrificio enorme, Padre precioso. Bendito eres, Señor. Oh Señor.